A ver, imagina por un momento entrar en la nave central de una gran catedral gótica. Uf, sí, una como Notre Dame en París o, bueno, la Catedral de Burgos, por ejemplo. Exacto, cualquiera de esas. Entras y hay una oscuridad inmensa, un frío que parece que emana de la propia piedra pesada, sombras larguísimas por todas partes. Claro, el ambiente típico del gótico por dentro. Eso es. Y de repente, eh, levantas la vista y ves una luz deslumbrante atravesando un rosetón gigante. Un vitral clásico. Justo. Una celosía súper intrincada, de colores vivos, que, fíjate, resalta de forma casi milagrosa precisamente por ese fondo negro y sombrío que la rodea. Es una imagen súper potente, la verdad. Pues, bueno, ¿qué pasaría si te dijera que esa imagen exacta y una fórmula matemática que está escondida en un cuento sobre abejas son la clave para entender la plenitud humana? Madre mía. La decadencia de la sociedad moderna. A ver, es una premisa que sobre el papel parece una locura a primera vista, o sea, mezclar catedrales, abejas y decadencia social. Pero la arquitectura intelectual que hay detrás es asombrosa. Lo es totalmente. Y de eso va nuestra inmersión de hoy. Vamos a analizar un documento fascinante y bastante inusual, la verdad. Se titula Nasruddin y el panal del cielo. Que a simple vista parece un simple cuento. O sea, es un relato filosófico muy íntimo, escrito para un niño de 9 años llamado Santi. Sí, una especie de carta intergeneracional. Y nuestra misión en el análisis de hoy es desempaquetar cómo esa historia infantil se convierte en un manifiesto de vida increíblemente estructurado. Y para eso vamos a usar mucho esa metáfora de las celosías y los vitrales góticos para visualizar cada concepto, porque de hecho el propio autor nos invita a ello en el texto. Eso es. Pues a ver, arranquemos con esto. El relato empieza en un pueblecito entre montañas, en una noche muy cerrada de invierno. El sabio, Nasruddin, enciende una hoguera para calentarse con los niños que están con él. Ajá. Y mi primera duda cuando leí esto fue, ¿por qué empezar por el fuego? O sea, de todos los elementos, ¿por qué ese? Bueno, porque el fuego establece la primera lección fundacional del texto. Hay una niña en el grupo que le pregunta a Nasruddin por qué su fuego es tan grande. Claro. Y él responde algo que es vital, dice, no es ni grande ni pequeño, es exactamente del tamaño necesario. ¡Ostras! Claro, porque un fuego enano no te calienta nada en invierno. Pero si haces una hoguera desproporcionada, pues te quemas. Te quemas tú y quemas el bosque. Exacto. Pero lo crucial aquí es que Nasruddin detalla los 3 dones mecánicos del fuego. Dice que calienta a los que están cerca, ilumina la oscuridad y, lo más importante de todo, transforma la materia. O sea, convierte la madera fría en luz y en calor. Exactamente. Y, fíjate, Nasruddin usa esta definición física para explicar la bondad. Me gusta muchísimo ese enfoque. Porque, a ver, nos saca de la idea de la bondad como un pensamiento pasivo, en plan, ¡ay, qué buena persona soy por dentro y ya está! Claro, ¿no es una actitud pasiva? Es una acción termodinámica, es fuego, transforma lo que toca. Pero claro, aquí me surge una pequeña duda. El fuego, por su propia naturaleza, es muy caótico. Lo es, sí. Entonces, si la bondad es fuego, ¿cómo evita el relato que ese fuego se descontrole o que se convierta, no sé, en un fanatismo ciego de hacer el bien a la fuerza? ¿Hay algún tipo de contrapeso en la historia? Totalmente, y aparece justo a la mañana siguiente. Nasruddin llega cargando una caja llena de agua del río y les dice a los niños que lo que lleva ahí son palabras. Vale, el agua entra en juego. Eso es, el agua aquí es el mecanismo que define la verdad con mayúscula. Y fíjate en cómo funciona el agua en la naturaleza. Fluye constantemente y si se encuentra una roca enorme en el camino, no se detiene a pelear con la roca. Ya, no se lía a cabezazos contra la piedra. Exacto, no intenta romperla a la fuerza, simplemente la rodea suavemente y sigue su curso natural hacia el mar. Qué barbaridad de contraste con nuestra realidad de hoy en día. O sea, si pensamos en el entorno digital, en las redes sociales, por ejemplo, el algoritmo siempre premia a la roca más ruidosa y más enfadada de todo el río. Sí, sí, todo el mundo busca el choque frontal constantemente. Totalmente. Pero el texto dice, literalmente, y cito, el agua no necesita demostrar que existe, solo fluye. La verdad es igual, no necesita gritar, solo es. Es un alivio enorme leer eso, la verdad. Desde luego, la verdad real, la que es genuina, no requiere una campaña de marketing agresiva ni ponerse a gritar por encima de los demás. Exactamente.
refresca y limpia a su paso de forma inexorable, sin esfuerzo artificial. Vale, entonces ya tenemos el fuego que transforma, que es la bondad, y el agua que fluye tranquilamente, que es la verdad. Y luego, Pues entonces Nasruddin da un paso un poco más abstracto. Lleva a los niños a ver un panal de abejas. Y aquí es donde introduce la geometría en todo esto. vale. Les enseña que las abejas construyen sus celdas en forma de hexágonos. Claro, no hacen cuadrados, ni círculos perfectos, ni triángulos. Siempre hexágonos. Eso es. Y la razón, que es pura eficiencia matemática y estructural, es que el hexágono es la forma que crea el máximo espacio útil utilizando la mínima cantidad de material, que en este caso sería la cera. Ya la optimización máxima de la naturaleza. Total. Y ojo, lo más importante, para nuestra analogía de la catedral gótica que decíamos antes, Ah, sí, a ver. es que el hexágono no deja ni un solo hueco vacío. Cada pieza encaja a la perfección con absolutamente todas las demás. Nasruddin conecta esto directamente con el ser humano y lo llama el chakra 12 o el hexágono del corazón. Espera, frena un momento ahí. Chakra 12. O sea, a ver, estábamos hablando de geometría, de abejas, de catedrales góticas en Burgos, y de repente el texto se mete en misticismo oriental. Ya, suena mezcla extraña. Sí, ¿de dónde sale esto? Bueno, es una fusión de conceptos que hace el autor. Utiliza esa terminología más espiritual para explicar que nuestra esencia individual, digamos, nuestro núcleo, tiene una forma geométrica perfecta que está diseñada específicamente para encajar con los demás. Vale, entiendo. El hexágono del corazón básicamente significa que cada individuo es indispensable en la urdimbre y en la trama de la humanidad. Si tú quitas una sola pieza de ese panal gigante, la integridad de toda la estructura se resiente. Nadie sobra y nadie falta. Vale, ahora sí. Ahora veo perfectamente cómo volvemos a la arquitectura de la catedral. ¿A qué te refieres? Pues, a ver, si visualizamos esa pieza hexagonal de la que hablas como un trocito de vidrio de un vitral. Ajá. Por sí sola, si la dejas encima de una mesa, parece súper frágil, ¿verdad? O sea, se cae al suelo y se hace añicos en un segundo. Claro, es cristal finísimo. Pero cuando coges esa pequeña pieza y la enmarcas dentro de las finas tiras de plomo de una celosía gótica y la unes a miles de piezas idénticas, se vuelve prácticamente invencible. Totalmente. O sea, esas cristaleras de Notre Dame llevan siglos resistiendo vientos, huracanos, guerras, de todo. Es brillante cómo el texto utiliza esta geometría física para explicar que la resiliencia humana no viene de aislarse y hacerse el fuerte uno solo, sino de encajar tu pieza frágil en la estructura colectiva. Es que es una simbiosis perfecta, fíjate. La estructura general protege al individuo de romperse y a cambio el individuo aporta la luz y el color que le da sentido a toda la estructura. Qué bonito, de verdad. Sí, y esto nos lleva al clímax visual del cuento, que ocurre precisamente en el interior de esa catedral solemne del pueblo. Nasruddin les señala a los niños la gran roseta gótica. Y en el texto, cada virtud principal tiene asignado un color muy específico en ese inmenso vitral. Sí, recuerdo esa parte. Utiliza los colores primarios. A ver, el azul representa la verdad, porque es un color claro, frío, muy preciso. De hecho, el texto dice literalmente que no se dobla. Exacto. Luego está el rojo, que es la bondad. Es ese fuego del que hablábamos al principio, es cálido, es fuerte, es un color que da vida. Ujú. Y el tercero es el dorado, o el amarillo, que es la belleza, que es aquello que irradia luz y que evoca una especie de asombro sagrado. Y aquí, justo aquí, es donde ese fondo negro del que hablábamos en la introducción cobra todo su sentido. A ver, explícate. Pues piensa que la catedral por dentro, como decíamos, está muy oscura. Esa piedra fría y ensombrecida representa las dificultades del mundo real, las crisis, esa decadencia social que nos rodea constantemente. Claro. Si la catedral estuviera iluminada por dentro con focos de neón blancos, pues el vitral no tendría ningún impacto visual. Daría igual. Es precisamente el contraste con esa oscuridad profunda lo que hace que los colores de la verdad, la bondad y la belleza brillen con una intensidad que sobrecoge. O sea que la virtud necesita de esa fricción, de ese mundo sombrío y complicado para poder manifestarse de verdad. Exactamente. Ostras, es una imagen poderosísima para cualquiera que nos escuche y a veces sienta que el mundo está muy oscuro. Pero claro, en la historia el niño, Santi, hace la pregunta clave, que, bueno, yo creo que cualquiera se haría en ese momento. Sí, la gran pregunta.
Le dice, bueno, ¿y qué pasa si tengo los tres colores a la vez dentro de mí? Y Nasruddin le dice que entonces se convierte en luz blanca. Eso es. Y a ver, aquí yo veo un dilema físico. Fíjate que cuando éramos pequeños en el colegio, si cogíamos témperas o pintura azul, roja y amarilla y las mezclábamos todas juntas en una paleta con el mismo pincel, lo que salía era un marrón fangoso desastroso, un color súper feo. Ya, claro. Pero es que ahí estabas haciendo lo que en óptica se llama síntesis sustractiva, que es cuando mezclas pigmentos físicos, materia. Eso es. Claro, pero la luz que atraviesa un vitral no funciona así. Funciona por síntesis aditiva. Exacto. Si tú superpones haces de luz azul, roja y dorada, el resultado físico real es una luz blanca, pura e impecable. O sea, la metáfora a nivel físico funciona perfectamente. Sí, la física respalda a Nasruddin ahí. Ahora bien, llevándolo al nivel psicológico, Nasruddin nos está pidiendo que sostengamos dentro de nosotros la frialdad inquebrantable de la verdad y, al mismo tiempo, el calor empático y compasivo de la bondad. Es que parecen fuerzas psicológicas completamente opuestas. Y lo son fuerzas opuestas. Pero esa es exactamente la tesis central del texto. Rechaza de plano la simplicidad de elegir un solo bando o una sola forma de ser. ¿Mm? Porque piénsalo, si tú solo eres verdad pura, te conviertes en alguien súper frío, cortante y al final intolerante con los errores de los demás. Totalmente. Te vuelves un cínico insoportable. Y si por el contrario solo eres bondad sin límites, pues puedes caer en la ingenuidad, en la permisividad absoluta y dejas que otros te pisoteen o te destruyan. Ya. Y si solo eres belleza, pues te quedas en la pura estética vacía y superficial. Eso es. Para lograr esa luz blanca de la que habla el cuento, la integración de estos opuestos es estrictamente obligatoria. Tienes que sostener la tensión. Y si volvemos a la metáfora de la catedral, es que esto es la definición misma del estilo arquitectónico gótico. Ah, por el tema de las tensiones estructurales que sostienen el edificio. Exactamente. Una catedral gótica se mantiene en pie a lo largo de los siglos porque hay fuerzas colosales peleando entre sí de forma constante. Claro, claro. Las inmensas bóvedas de piedra empujan el peso hacia afuera, intentando como abrir o reventar el edificio desde dentro, mientras que los arbotantes, que están en el exterior, empujan con exactamente la misma fuerza pero hacia adentro. Ostras. Ese equilibrio dinámico de tensiones opuestas que nunca descansan es lo que permite que el edificio entero se eleve a alturas vertiginosas y que además sus muros puedan abrir hueco a esas enormes celosías de vidrio tan frágiles. Madre mía, es que la metáfora es completamente redonda. O sea, sostener la verdad fría y la bondad cálida peleando en tu mente hace exactamente lo mismo. Eleva tu propio edificio humano. Te eleva y te permite dejar pasar la luz. ¡Qué maravilla! Pero, claro, para que toda esa estructura tan compleja aguante sin venirse abajo, necesita un esqueleto, ¿no? Un marco de plomo muy, muy sólido. Y aquí es donde creo que el cuento baja al terreno de juego más práctico. Y Nasruddin traza un círculo en la arena de la noche. Sí, aquí empieza la clase de matemáticas del maestro. Literal, revela la celosía matemática que sostiene todo este sistema. Es el número 20, una fórmula que él divide en 10, más 6, más 4. Y esa fórmula, como verás, es la matriz operativa del relato. Ya no son solo conceptos poéticos o bonitos, son instrucciones de uso directas. Pues venga, vamos a desglosar esa matemática que me parece interesantísima. Si miramos nuestra gran roseta gótica imaginaria, hecha de 20 piezas principales de plomo, resulta que la mitad exacta, o sea, 10 de esas piezas estructurales, están dedicadas en exclusiva a la bondad. Ajá, las 10 semillas. Es decir, el marco principal, el plomo más grueso y pesado que lo sostiene todo desde la base, es pura compasión. Y a ver, yo aquí me pongo un poco en el papel de escéptico. Venga. Seamos sinceros, esto suena precioso para un cuento infantil, pero en el mundo real que es crudo y duro, normalmente el egoísta despiadado es el que suele llevarse el premio. A corto plazo, sí. Claro. Entonces, ¿cómo justifica el texto que la bondad sea la base más grande, el 50% de la estructura, para sobrevivir a la decadencia social? Suena un poco, no sé, ingenuo. Bueno, es que el texto hace un esfuerzo súper deliberado por arrancar a la bondad de esa idea moderna de ingenuidad o de ser débil. ¿Así? Sí, la define de hecho como la estrategia más inteligente y duradera.
Y atención a esto, dice literalmente que es la única jugada que sobrevive a la decadencia del clan. Lo que Nasruddin le está enseñando al niño aquí, aunque obviamente no use este término tan técnico, es pura teoría de juegos evolutiva. Wow. ¿En qué sentido exactamente? A ver, en la teoría de juegos o en sociología, si tú simulas sociedades a través de miles de generaciones en un ordenador, el individuo hiperegoísta o el tramposo puede ganar una partida corta, sí. Claro. Se aprovecha del resto en el momento. Exacto. Pero a la larga acaba destruyendo la confianza de su entorno, nadie quiere cooperar con él y acaba quedándose completamente solo y extinguiéndose. Ya veo. La cooperación, el buscar activamente el ganar y sobre todo el saber perdonar para no crear bucles infinitos de venganza entre grupos es estadísticamente la única manera de que un ecosistema no colapse a largo plazo. O sea, es la matemática pura de por qué cooperar te mantiene vivo más tiempo que ir apuñalando a los demás por la espalda. Eso es. Y fíjate que el punto número 7 de estas 10 semillas de la bondad es clave para entender esto. Dice en primera persona, soy antifrágil. Ostras, el concepto de la antifragilidad de Taleb metido aquí, Exacto. que no es solo resistir los golpes como si fueras una piedra, sino que significa usar la hostilidad y el caos del entorno para fortalecerte. Como un sistema inmunológico moral que aprende de las enfermedades. Es brutal, la verdad. Es un enfoque muy pragmático del bien. Vale, entonces tenemos ese marco inquebrantable de las 10 piezas de la bondad. A eso, la fórmula matemática le suma 6 pilares para la belleza, lo que el cuento llama los 6 poderes de la inspiración. Así es. Y aquí, el tono del relato se vuelve un poco más místico. Dice que somos polvo honesto de estrellas, lo cual suena poético y muy bonito, pero a nivel práctico, ¿cómo opera exactamente esta belleza en el marco gótico? Porque supongo que no estamos hablando solo de mirar un cuadro bonito en la pared de un museo y ya está. No, en absoluta. Va mucho más allá de la estética visual. Habla de mecanismos de resonancia emocional muy profunda en el ser humano. El asombro, por ejemplo, es uno de esos 6 poderes. Asombro. Sí. Y el asombro tiene una utilidad psicológica inmensa, y es que desactiva temporalmente el ego. Fíjate que cuando, volviendo al ejemplo, entras en la Catedral de Burgos, rodeado de toda esa oscuridad monumental, y miras hacia arriba a esa arquitectura que parece físicamente imposible y que encima está iluminada por el vitral, Sí, se te cae la mandíbula al suelo. claro. En ese momento exacto no estás pensando en tu lista de la compra, ni en el pequeño enfado que has tenido con tu jefe esta mañana. Ya, tus problemas desaparecen. Te sientes diminuto ante la inmensidad, pero a la vez te sientes profundamente conectado a algo trascendente que es mucho más grande que tú. La belleza, según el texto, tiene el poder de conmover físicamente al cuerpo antes incluso de ser comprendida intelectualmente por el cerebro. O sea, actúa como una especie de atajo, ¿no? Un atajo directo al sentido de la vida sin pasar por la lógica. Exacto. Es un escalofrío de trascendencia. Qué buena forma de llamarlo, me encanta. Y bueno, para rematar nuestra celosía de 20 piezas, nos quedan los 4 pilares de la verdad. Las 4 luces que están basadas en la pura observación. Y fíjate una cosa, poner a la verdad como algo sólido y estructurado hoy en día, en plena era de la posverdad, de las fake news y del relativismo de mi verdad frente a tu verdad, es casi subversivo plantearlo así. Lo es un acto de rebeldía intelectual casi. Y el texto, de hecho, no deja ni un milímetro de margen a la ambigüedad en este tema. Ya. Dice claramente que la verdad se descubre, no se fabrica ni se impone a base de gritos o de repetición. Y establece 4 mecanismos que son súper rigurosos para encontrarla. El primero de todos es la correspondencia con la realidad. O sea, entiendo que es la teoría del mapa frente al territorio, ¿verdad? Eso es, ni más ni menos. Si el mapa mental que tienes en tu cabeza te dice que el camino es seguro y que hay un puente maravilloso, pero resulta que en el territorio físico lo que hay es un barranco de 100 metros de caída, Pues te estrellas. claro, la realidad objetiva no va a cambiar mágicamente para darte la razón, por mucho que te empeñes o que grites que tú tienes razón. Tu mapa sí o sí debe ajustarse al terreno, y no al revés. Exactamente. El segundo pilar es la coherencia lógica interna, básicamente para que no caigamos en disonancias cognitivas, sosteniendo 2 creencias que chocan. ¿Vale? ¿Y el tercero? El tercero es que la verdad debe ser verificable, ya sea por el uso de la razón pura o por la experiencia comprobable de otras personas. O sea, que no requiere actos de fe ciega. Justo. Y el cuarto y último pilar es la claridad precisa.
Presentar las cosas sin medias tintas y sin lenguaje confuso que intente manipular. Madre mía. A ver, si juntamos todo esto, si damos un paso atrás y miramos la estructura entera, el marco es de una robustez increíble. Tienes la empatía de supervivencia a largo plazo de los 10 puntos de bondad, luego la elevación espiritual que apaga el ego con los 6 puntos de belleza, y finalmente el anclaje pesado a la realidad objetiva e implacable de los 4 puntos de verdad. Es un sistema perfecto. Es un manual de vida completísimo. Totalmente. Ahora bien, llegados a este nivel tan alto de detalle arquitectónico, el relato de repente hace algo muy inesperado. Nasruddin saca de su bolsillo una semilla diminuta. El texto dice que es casi como polvo. Ajá, la semilla de secoya. Sí. Y les dice a los niños que es de una secuoya gigante. Y este cambio de escala tan repentino te rompe un poco los esquemas, ¿no? Te obliga a recalibrar por completo la mente. Pasamos de mirar una semilla minúscula, insignificante en la palma de una mano, a tener que proyectar hacia el futuro la vida del árbol más masivo y gigantesco de toda la Tierra. Es un salto mental enorme. Y es que una secuoya vivirá 3000 años sin problemas y superará los 100 metros de altura fácilmente. Nasruddin le explica a Santi que el proceso vital es ineludible. Hay que germinar en la oscuridad, buscar activamente la luz, crecer pacientemente centímetro a centímetro y evolucionar hasta ser lo que esa semilla siempre estuvo destinada a ser. Y ahí, si no me equivoco, es donde el sabio recupera el concepto del panal de abejas, pero esta vez lo traslada debajo de la tierra, ¿verdad? Así es. Nasruddin le explica que, por debajo del suelo, lejos de donde alcanza la vista, las raíces de esa secuoya gigante se entrelazan de forma profundísima con las raíces de muchísimos otros árboles del bosque. O sea, formando una red. Sí, y el texto dice una frase preciosa: ningún árbol cae solo. La independencia total, la idea de ser un individuo completamente desconectado, que se hace a sí mismo desde cero, es una pura ilusión. Para llegar a tocar el cielo con tus ramas y aguantar las tormentas, necesitas estar absoluta e irremediablemente anclado a la comunidad que te rodea por debajo del suelo. Qué potente. Lo que más me fascina de esta parte del texto es cómo nos hace visualizar la progresión de nuestra propia identidad a lo largo del tiempo. ¿En qué sentido? Pues a ver, empezamos la historia siendo un pequeño hexágono de vidrio, ¿no? Una pieza rígida, finita, que tiene que estar encajada en un sitio muy concreto. Sí, la pieza del vitral. Y terminamos el cuento siendo una secuoya inmensa que abarca siglos de historia y metros de altura. Es como si Nasruddin nos dijera entre líneas: oye, tu forma geométrica, tu esencia como individuo, está definida desde el principio y encaja de manera perfecta en el vitral humano. Esa no cambia. Pero tu escala, o sea, la inmensa sombra que puedes llegar a dar y tu impacto positivo en el mundo que te rodea, eso puede crecer de manera literal e infinita. Totalmente. Es que el crecimiento orgánico no altera tu esencia básica. Aunque crezcas 100 metros, sigue siendo indispensable para el ecosistema. Y esto, fíjate, culmina en la última gran imagen visual de la historia, que es bellísima. A ver, recuérdame. Ya es de noche cerrada. Y Santi, el niño, está mirando hacia arriba, observando el cielo estrellado y totalmente despejado. Y él mismo lo describe de forma espontánea como un vitral enorme sin marco. ¡Qué maravilla! Hemos salido de las paredes físicas y opresivas de la catedral de piedra y de repente estamos ante la catedral abierta del cosmos. Exacto. Y en ese momento de asombro total, Santi le hace una última pregunta a su maestro. ¿Y qué soy yo exactamente en ese vitral gigante de las estrellas? La respuesta que recibe de Nasruddin deberían marcarse en las paredes de los colegios, te lo digo de verdad. Él le explica al niño que es una pieza única, que solo él y absolutamente nadie más puede ocupar ese hueco específico en el espacio y en el tiempo. Si Santi faltara, la luz de esas estrellas no podría atravesar ese espacio de la humanidad. Ese hueco, su hueco, quedaría completamente vacío y a oscuras para siempre. Es abrumador para un niño de 9 años, la verdad. Y Santi, fíjate en la reacción. Se mira sus propias manos pequeñas, que están iluminadas por esa luz plateada de noche, y con esa convicción absoluta y arrolladora que solo puede tener un niño que acaba de entender de golpe su lugar en el universo, afirma en voz alta: entonces voy a brillar mucho. Los pelos de punta, de verdad. Y Nasruddin simplemente le sonríe y le responde con 3 palabras: ya lo haces.
Qué barbaridad de cierre para un cuento. Es que ese "ya lo haces" final es quizás la revelación más importante y profunda de todo el documento que estamos analizando. ¿Por qué lo dices? Porque significa que la luz interior, en toda esta filosofía gótica, no es una especie de premio o una medalla dorada que te dan al final del camino si cumples a rajatabla como si fuera un examen con los 20 pilares matemáticos. Ya, no es un sistema de puntos. No, no. Es un estado inherente al ser humano. El marco matemático riguroso de la verdad, la belleza y la bondad, toda esa celosía pesada de plomo, te sirve como herramienta práctica para sostenerte firme y no romperte frente a la oscuridad y a la decadencia social. Pero tu luz ya existe por el mero hecho de existir, de respirar y de ocupar tu lugar natural y pacífico en el enorme engranaje del mundo. Fíjate que para cualquiera de las personas que nos escucha hoy, y que se pare un segundo a pensarlo en frío, asumir esta perspectiva supone un alivio inmenso. Un peso que te quitas de encima, sí. Claro, vivimos todos los días bombardeados por un ruido constante, por exigencias, sintiendo crónicamente que nunca somos suficientes, ¿no? Que parece que tenemos que ser 1000 cosas distintas y exitosas a la vez para tener algo de valor en la sociedad. Sí, la presión moderna. Y el simple ejercicio de visualizarse a uno mismo como una pieza irreemplazable, que ya tiene su hueco asignado en una de esas majestuosas celosías iluminadas, ostras, nos regala un propósito muy inmediato y muy calmado. Nuestras virtudes intrínsecas son esos colores primarios que, cuando están bien sostenidos por el plomo oscuro de los 20 pilares éticos, brillan con muchísima más fuerza precisamente cuando el entorno que nos rodea, la oficina, las noticias, lo que sea, se vuelve más oscuro, más frío o más hostil. Es que es eso. Sin esa oscuridad pesada y angustiosa de la catedral de fondo, sin las dificultades reales de la vida, el mundo nunca podría presenciar tus verdaderos colores. La virtud necesita la noche para demostrar que es luz. Totalmente cierto. Pues, oye, nos acercamos ya al final de nuestra inmersión de hoy, pero antes de irnos, hay un pequeño detalle del texto original, casi una nota al pie, que quiero rescatar para cerrar, porque me dejó pensando un montón. A ver, cuéntame. En un momento dado de la historia, el autor menciona casi de pasada cómo la luz natural de la tarde iba cambiando el color que el enorme vitral proyectaba en el interior de la piedra de la catedral. A medida que el sol iba bajando por el horizonte, la proyección pasaba de ser un dorado asombroso al mediodía a un rojo muy cálido por la tarde y acababa en un azul profundo, casi frío, justo antes de que se pusiera el sol. Claro, el paso natural de las horas modificando el ángulo de la luz. Justo eso. Y darle una vuelta a esta imagen, a mí, personalmente, me deja con una idea súper provocativa para que la gente que nos escuche reflexione por su cuenta estos días. Dispara. A ver, si asumimos con la física en la mano que llevamos dentro de nosotros esos 3 colores principales para generar la luz blanca total y perfecta, podría ser que nuestro color predominante, el que proyectamos hacia afuera, deba cambiar orgánicamente dependiendo de la hora del día o, metafóricamente, de la etapa de la vida en la que nos encontremos. ¡Ostras! ¡Qué interesante! Piénsalo. A lo mejor estás pasando por una crisis laboral donde te exigen números y resultados, y ahí necesitas emitir exclusivamente el azul frío, lógico y analítico de la verdad. Tiene sentido, claro. O quizás, cuando llegas a casa agotado y te encuentras con un familiar que está sufriendo o pasando un mal momento, lo que necesitas proyectar sin dudarlo es el rojo cálido de la bondad y de la empatía. O si estás en un momento de bloqueo creativo y existencial, pues a lo mejor necesitas buscar como loco el dorado deslumbrante de la belleza para volverte a asombrar con el mundo. Aprender a rotar los colores para proyectar exactamente el tipo de luz que tu pequeño rincón de la catedral del mundo necesita de ti en ese instante preciso. Ni más ni menos. Ajustar tu propia celosía a las demandas del tiempo. Fíjate que es una manera brillantísima de llevar toda esta teoría arquitectónica abstracta, que puede sonar un poco a ensoñación, a la práctica más diaria y rutinaria. Me parece un cierre perfecto. Yo creo que es una gran imagen mental para llevarnos a casa y, bueno, para observarla un poco en nosotros mismos cuando sintamos que las cosas se oscurecen. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a desentrañar los secretos del maestro Nasruddin, de la curiosidad del pequeño Santi y de todas estas maravillosas catedrales de luz, matemáticas y virtudes. Ha sido un placer, como siempre. Y nosotros, pues como siempre, seguimos maravillados por esa curiosidad inagotable que sé que compartimos con quienes nos acompañan al otro lado, y que es la que nos empuja cada día a intentar entender este mundo tan complejo, con un poquito más de profundidad y ojalá con un poquito más de luz. Cuidaos mucho y hasta la próxima inmersión.